Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy venimos hasta con la camiseta puesta, ¿sí? En muchos sentidos, no solamente la camiseta del programa, sino también la camiseta de la selección, bueno, del equipo de fútbol, que en realidad a mí, puntualmente, no quiero decir que me quite el sueño, pero sí cuando algo pasa con esa selección, bueno o malo, sí quiero decir que lo afecta. Un gusto que nos puedan acompañar en este episodio especial para mí, salvadoreño como lo soy, lo van a entender y sabrán por qué. Muchas gracias de nuevo por considerar que estos minutos que ahora vamos a disfrutar son para ustedes tan importantes como para dedicarle parte de su día, que ya es lo suficientemente importante. Hoy el técnico de la Selección Nacional de El Salvador, David Doniga Lara, un técnico que ha llegado para hacerse cargo de uno de los seleccionados con más historia, pero con menos presente del fútbol de Centroamérica. David Doniga tiene 10 meses en el cargo de la selección de El Salvador. Podríamos hablar, David, de números, de cantidad de partidos, de cantidad de victorias, empates, derrotas, pero yo quiero que hablemos acá, David, entre muchas otras cosas también, y si también es de números, de tu experiencia en el fútbol de El Salvador y de lo que hay por venir. Un gusto que estés en este episodio del programa. Un placer, Fernando, un placer estar aquí y vamos a por ello, ¿no? Cuéntame. A por ello que, bueno, que va a ser una conversación más que una entrevista, vendrá con preguntas igual. ¿Te gusta esto el juego de ser entrevistado? Es parte del trabajo, es esencial que un entrenador que tiene una presencia en medios obligatoria por lo que el puesto, el cargo demanda, tenga capacidad para poder entender que esto es nuestra obligación. Somos públicos, sobre todo en una selección como esta, ¿no? Donde hay tanto seguimiento. Es necesario que el entrenador tenga conciencia de que hay mucha gente pendiente de la selecta y que quieren saber su opinión de muchos temas. Y con todo el gusto, todo el cariño y todo el placer del mundo, estamos a disposición de la gente para lo que necesiten, porque es parte de todo el conglomerado de cosas que componen nuestra labor diaria, que es compleja. Entenderás que no soy entrenador de fútbol a partir de la pregunta que ahora te hago, porque no sé si en el curso de entrenadores existe un espacio para aprender más allá de fisiología, de biomecánica, de táctica, de biología y de cualquier otra cantidad de cosas, de psicología incluso. ¿Existe un espacio para aprender sobre comunicación y de qué se trata hablar ante medios? Ahora mismo estamos haciendo la renovación de las licencias UEFA Pro en Europa. La semana pasada, a los que teníamos competición por ser seleccionadores, nos han dado un margen de empezar ahora, pero la semana pasada en La Roza se concentraron más de 500 entrenadores de, con nivel pro para ver a Guardiola y compañía, darnos actualizaciones sobre lo que otros compañeros están haciendo en el fútbol moderno, ¿no? Y ahí estamos cada vez más viendo cómo la capacitación de los entrenadores tiende a esa labor ecológica, ¿no? Que recoge todos los aspectos del mundo. Yo particularmente, desde que di el salto a la élite en 2014, una de las cosas de las que me preocupé, y eso que era aún asistente en primera división, fue de formarme de manera externa, porque en las formaciones, en aquel momento, yo me saqué el título UEFA Pro nada más acabar la carrera y mientras seguía jugando en tercera división, allá por el 2004, y en aquella época, evidentemente, no estábamos en el momento de ahora, ¿no? Que hay una cantidad ingente de información que permite llegar tan rápido a tantos sitios que las formaciones están teniendo un carácter mucho más global y en ese sentido la comunicación es una parte fundamental de la que yo tuve que tomar experiencia y crecer mientras los entrenadores con los que trabajaba, los entrenadores top, exfutbolistas de élite con los que he trabajado, daban sus ruedas de prensa tras los entrenamientos y los partidos en los que competíamos y yo aprendía de eso, formarme también por mi cuenta, porque yo sabía que en un momento dado, cuando empezara a trabajar por mi cuenta como técnico, esto iba a ser un aspecto importante y no me equivoqué. Es parte, decía, parte fundamental de esta historia, no es parte del juego, porque al final es tan serio, bueno, sigue siendo un juego, pero muchos nos lo tomamos muy en serio, igual este juego, que lo que decís antes o después
afecta directamente, ni siquiera indirectamente, directamente, porque lo verás después en las tribunas de los estadios, según lo que dices, así se forma el ambiente alrededor del equipo que dirige, ¿no? Sin duda que la responsabilidad que tiene un técnico al hablar ante tantas personas y defender la pasión de tantos aficionados que están detrás de sus clubes, sus selecciones, es grandísima. Y con esa responsabilidad y desde esa responsabilidad uno tiene que actuar. Uno no puede decir lo que quiere, uno no puede hablar cuando quiere. Hay veces que hay que guardar cosas, hay veces que hay que entender que hay intereses generales, tanto de la institución a la que representas como de la gente por la que trabajas, que merece silencio, y otras veces que cuando se habla hay que ser respetuoso, porque a veces ser esclavo de las palabras es un error que se comete cuando el orgullo o el ego te puede, y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos, y eso se trabaja mucho, y lo trabajamos mi compi mi asistente incansable, Fernando y yo trabajamos desde hace ya 10 años con ese tipo de, de conceptos importantes para a la hora de acometer tu labor, poder ser el mejor profesional posible que demanda el club o la institución donde trabajas. Hablabas de pasión y antes hablabas un poco de información y la cantidad ingente de información que hay que puede llegar a hacernos creer que tenemos la suficiente como para competir con la información que ustedes como entrenadores manejan. Y a partir de ahí, desde el profesional hasta el amateur, porque al final el crítico profesional tiene un trabajo como periodista, el amateur va a la tribuna o se expone en tribunas como las redes sociales, opina, igual tiene esa opinión. La información que hay afuera es tanta que nos hace pensar que somos técnicos o sabemos más que los técnicos. El Salvador no se queda atrás, como ninguna otra selección. Vos lo ves diariamente y sabés claramente que la gente piensa que sabe más que el entrenador. Esto no es una pregunta, es un Una juego entre reflexión. opiniones y parte de la charla. La información sí, la desinformación no es adecuada. Por eso yo me sujeto al dato en mi trabajo diario, y en ese sentido ha cambiado mucho el fútbol, y desde que yo empecé a trabajar como entrenador, como futbolista no recibía tanta información por parte del técnico, y a veces nada más que nos quedamos en las alineaciones y los puntos que nos daban la prensa en los periódicos cuando jugábamos, y sin embargo cuando llegamos al profesionalismo en 2014 nos fuimos encontrando con que se aportaban herramientas que no iban solo a la tecnología de tener aparataje, sino que empezaban a introducir datos objetivos de lo que sucedía en el terreno del juego. Particularmente yo fui uno de los precursores de que en Primera División en España se trabajara con WIMU, que son los dispositivos que ahora utilizamos en la federación, afortunadamente, desde mi llegada, y que nos dan un dato de la carga objetiva de los jugadores, tanto en competición como en entrenamiento. Llevo trabajando más de 10 años con las plataformas de Sports Code, de Hudl, que se ha vuelto una plataforma imprescindible para todos los entrenadores que trabajan con vídeo, edición y codificación, y por supuesto Wisecout, que al absorber todas las plataformas de recogida de vídeo en el mundo nos permiten tener acceso a todos los futbolistas, a todos los partidos, a todas las competiciones del mundo, prácticamente una vez acabados los partidos, y poder descargar información y trabajar con ello, incluso con archivos XML que descargar y que prácticamente te hacen el trabajo solos, más luego todo el data que hay que filtrar. El hecho de filtrar esa cantidad de datos ingente es un trabajo, puesto que ya prácticamente en en todas las estructuras de élite tenemos este acceso al dato. Yo particularmente aquí en la federación he aportado algo que no había, una base de datos con todos los futbolistas salvadoreños del mundo, una base Todos, de datos, perdón, todos, todos los que hemos podido todos recopilar, los que pueden ser seleccionables, digamos. e incluso seleccionables que, si fueran nacionalizables, podrían jugar para El Salvador. Mejor dicho, jugadores no nacionalizados aún que podrían ser nacionalizables. Y eso fue un arduo trabajo de mi equipo de informáticos y yo, a través de la herramienta Scout U Pro, que conseguimos prácticamente tener a todos los que en enero de 2024, cuando firmamos aquí, pudimos recoger. Evidentemente van
van creciendo los chicos y los que ahora son sub-15 serán sub-16 el año que viene y habrá jugadores que aparezcan que no estaban, pero es complicado que ahora mismo a la Federación Salvadoreña de Fútbol se le escape ningún jugador, puesto que ese trabajo ya se hizo. Es un trabajo que a mí particularmente me pareció imprescindible hacer, puesto que después de trabajar ya en 3 federaciones, como tengo en mi currículum, y haber estado en sitios en los que sé que eso no se hacía, la importancia de tener esa base de datos es vital para que el entrenador pueda tener a las claras la sensación de que no se está equivocando a la hora de hacer una convocatoria, puesto que faltan jugadores a veces que de repente te dice un amigo, un familiar, una persona o incluso alguien ajeno al fútbol, y eso yo no quería que me pasase en El Salvador, y lo primero que hicimos cuando llegamos aquí fue establecer ese punto de partida, creamos una base de datos, extrajimos de ella todos los jugadores disponibles. Es cierto que como están todos, no todos tienen nivel para jugar, pero sí que todos los que están en primera división de El Salvador y en primeras, segundas y terceras divisiones del resto del mundo, más todos los jugadores sub-20, sub-19, sub-18, sub-17, hasta sub-15 que podrían ser futuribles. Por poner un ejemplo, seguramente en la base de las últimas selecciones juveniles hay hasta 13, 14 futbolistas que aparecían en esas listas. Y obviamente hemos encontrado futbolistas que no estaban siendo convocados con la mayor, que gracias a ese barrido hemos podido localizar. Que luego no se convocan, que luego no llegan a venir, bueno, pero yo ya tengo un escaparate completo de la perspectiva y es algo que me parecía importante. Creo que la Federación Salvadoreña de Fútbol se debe sentir orgullosa de tener algo que no tienen todas las federaciones. ¿Y con cuántos de ellos entras en contacto al final? Porque pueden llegar, venir, pero necesitan el convencimiento de un entrenador y de un proyecto, sobre todo cuando de repente están mucho más cerca de un ambiente para el cual quizás también aspiran a llegar a ser seleccionables. Sí, eso es un hándicap siempre. Al final los chicos tienen un potencial y ellos mismos también saben que pueden estar a tiro de otras selecciones. Eso es un trabajo que en 8 meses, como llevamos aquí, Fernando y yo, hemos podido hacer en pocas ocasiones, pero es cierto que también te digo, desde el punto de vista del rendimiento, el objetivo de un seleccionador nacional o el objetivo de la élite, incluso a nivel olímpico o mundialista, es conseguir saber quiénes son los 20, 30, 40, 50 futbolistas de élite de un país, exceptuando que se puedan entrar o salir futbolistas de ese círculo. Es cierto que en un entorno de 40, 50 puedes moverte y trabajar con ellos, tanto in situ como en la distancia. Cuando tenemos una selección como El Salvador, que se ha alimentado en los últimos años de jugadores del extranjero que han sido nacionalizados por las tendencias que tiene el propio país en otros países o por gente que ha emigrado en su momento, nos encontramos con una posibilidad abierta, pero eso no tiene por qué ser lo mejor. A veces el jugar con el futbolista salvadoreño a mí aquí me ha permitido en los primeros meses hacer un gran trabajo de asimilación de una forma de trabajo, sistema de juego, metodología, que me ha permitido que con una columna vertebral clara pudiéramos afrontar tanto los amistosos al principio para ganar confianza y empezar a entrar en la dinámica, como los partidos de eliminatoria mundialista y Liga de Naciones. A partir de ahí, evidentemente, todo lo que sea sumar jugadores tienen que venir nacionalizables que sean muy superiores a los salvadoreños que ya tenemos. Y en ese sentido, tenemos un filtro de futbolistas que pueden ser interesantes, otros que hay que seguir y otros que por ahora no están para jugar, pero que por tener 16, 17, 18 años pueden ser el futuro de la selección. No es mi trabajo es la mayor y lo normal en una federación es que de la 20 para abajo haya un trabajo que ahora mismo está en manos de Juan Carlos Serrano y de la federación para que a mí me lleguen ya los futbolistas dentro de ese filtro de quiénes son los que pueden estar para la mayor, por ejemplo, cuando haga microciclos y traiga jugadores nacionales, cuando quiera completar entrenamientos con futbolistas que están destacando, como sucedió en la última convocatoria con Villatoro, con Guardado, con Rosales, futbolistas que están destacando en primera división en categoría juvenil, pero sin embargo aquí se ha dado lo contrario. Ha sido el entrenador de la primera, el entrenador de la mayor, el que ha aportado gran número de jugadores que no estaban en esa base de datos. Bueno, aportando cosas, y espero que dejar muchas cosas aquí en El Salvador, espero que esto sea una de ellas y que en el futuro esa estructura que vamos montando poco a poco, yo creo que en 8 meses no se puede hacer más de lo que hemos hecho,
pueda quedarse para que El Salvador dé un salto de calidad en ese sentido. Hay muchas cosas, pero quiero centrarme inicialmente ir tema por tema, porque abrís espacios para conversar de muchas cosas, de actualidad, de filosofía, de ideología, de juego incluso, pero me quiero centrar inicialmente en el tema de la información y de la información que recabás a partir de lo que, las plataformas que utilizas para trabajar con los futbolistas de la selección. ¿Te permite el ámbito del fútbol salvadoreño generar información suficiente o genera incluso información más allá de minutos jugados, de asistencia, goles o lo que fuera? ¿Hay información, data para que desde tu análisis se pueda, bueno, hay data para analizar? Sí, claro que sí. Ten en cuenta que esa plataforma de la que te hablaba, Y Scout, que tenía una licencia cuando yo llegué, ahora la federación ya tiene dos. Llevo trabajando con Y Scout e Instat, que era la anterior, desde 2014. Aporta informes de partido, informes individuales, informes de rendimiento, que cuando acaban los partidos nosotros descargamos para analizar desde el punto de vista del rendimiento colectivo, del rendimiento individual, del impacto del rendimiento del equipo en competición y también del rival para saber contra quién nos enfrentamos. Esa plataforma es como si dijéramos la base a partir de la cual yo obtengo la información. Otras federaciones, otros clubes pueden utilizar otras plataformas. Es cierto que hay varias empresas que se dedican a la data, que es la que os aportan también a vosotros en televisión, como Opta y compañía, las informaciones que podéis utilizar vosotros para saber. Pero ya genera, David, ya genera el fútbol salvadoreño esta data, porque no hay un vínculo de la Liga del Fútbol Profesional de El Salvador con ninguna generadora de plataforma. Claro que la genera, lo otro es captarla. El Sí, futbolista ya naturalmente genera data, pero necesita de una plataforma que la capte. La Liga no tiene un acuerdo con ninguna plataforma para captar data. sí, quería ordenarte eso. Eso es cierto. Es decir, la liga, lo que consigo yo de la liga, que es cuando hago los análisis pasada la jornada, ¿no? El fin de semana serán los 20, 30 partidos de los futbolistas que tenemos en seguimiento continuo y el lunes por la mañana yo me pongo a ver uno por uno quiénes han jugado, cuántos minutos han jugado y cuál ha sido su rendimiento. Y para eso utilizo el vídeo. Es cierto que la Liga Salvadoreña todavía no tiene una cantidad de data ingente de los partidos de liga, pero sí que tengo alineaciones, el vídeo y algún dato mínimo que me permite trabajar y que luego yo juego con ello. Los jugadores que juegan extranjero tienen una data más amplia en función del informe del partido y de lo que ha sucedido y el trabajo ese se amplía también con la información que nosotros tenemos cuando juegan con el equipo nacional, puesto que con El Salvador sí que el dato es completo. Los informes que ahora tenemos de los partidos de Liga de Naciones y de Copa del Mundo son exhaustivos y me permiten tener mapas de calor, organización y demás. Nosotros, aparte de eso, tenemos una plataforma, como te decía, que es a través de la cual obtuvimos todos los futbolistas que tenemos ordenados y que tenemos un motor de búsqueda muy potente que me permite buscar un jugador en un momento y ahí yo hago el análisis de la liga. Por ejemplo, vemos un Pero partido. es muy difícil, David, perdón la interrupción. Cuando vos tenés a un futbolista que te llega, vos le podés generar a partir de la data que capturan los partidos de estas competencias de selecciones, y digo una variable estadística, una variable, o una variable nada más, no es estadística, es una variable, la cantidad de sprints a velocidad de más de 20 kilómetros por hora por partido. Y vos lo ves en la selección y notás que futbolista X hace 7 sprints por partido. Luego se va a su club en una liga que no captura la data y no sabes cuántos sprints de 20 kilómetros por hora hace por partido porque no te lo dice. Sí, Y no podés inferir tampoco, este sprint que estoy viendo en el video, pues tu análisis parece 1990. sí, evidentemente no tenemos ahí tenemos un hándicap porque no nos permite llegar a ese dato tan exhaustivo y sin embargo nosotros, a los jugadores que no nos dan ese dato exhaustivo, porque en este momento la tecnología con la liga no lo permite, tenemos otra herramienta desde el dato subjetivo y desde el trabajo con los preparadores físicos. Todos los preparadores físicos con los que contactamos y todos tienen con los que contactamos, con la liga tenemos contacto con todos y del extranjero, ¿Y nos todos te aportan. comparten toda la información?
En principio sí, no hay ningún problema. Es cierto, en la liga, como bien dices tú, no todos tienen este tipo de aparataje, pero cuando estamos hablando con futbolistas que sí que tienen, que están en clubes donde sí que tienen ese tipo de herramientas, la posibilidad es grande y nos permite, con los jugadores físicos sobre todo, y con los técnicos, hablar de todo eso. Nosotros tenemos una plataforma, cuando decía, ese motor de búsqueda, donde el cuerpo técnico, cuando termina el microciclo de trabajo, hace un informe del jugador y luego hacemos informes de los jugadores que nos parecen interesantes y clasificamos por mes. En ese informe, pese a haber una opinión subjetiva, que es cierto que no tenemos un dato objetivo de los kilómetros por hora a los que ha hecho los 8 sprints o el pico de velocidad, por poner un ejemplo, sí que tenemos una valoración de un jugador, por ejemplo, de la Liga de Primera División que nos ha gustado en un partido, hemos hecho el informe, lo hemos incluido en la lista y si alguna vez necesitamos tirar de un futbolista media punta, diestro, que juega por banda izquierda, vamos a ese jugador y vemos, ya lo analizamos, es interesante, le podemos traer qué nivel tiene, qué rendimiento. Ahora te hablo del nivel y del rendimiento, pero esa es la herramienta que a mí me permite tener todo organizado. Y si tú me preguntas quiénes fueron los futbolistas de febrero que viste que te gustaron, podemos ir a febrero y en febrero te encuentro los 10, 12 o 15 analizados y a ver si alguno ha terminado yendo a la selección. El ejemplo de Francis Castillo es muy claro. Francis Castillo está en el Cádiz, yo soy amigo íntimo del cuerpo técnico del primer equipo y tengo conexión directa tanto con el club como con el cuerpo técnico del B, que es donde él juega. Entonces, hemos estado, por ejemplo, en comunicación directa durante todo este tiempo que ha tenido la lesión para saber en qué condiciones estaba. Él nos ha mandado los datos de GPS del chico, nosotros le hemos mandado los datos de Liga de Naciones, tanto el entrenador como el preparador físico agradecen muchísimo este contacto y nosotros agradecemos eso. Y teniendo jugadores cada vez más en equipos de mayor nivel, esta situación se hace mucho más común, que es como yo he trabajado siempre en federaciones. Siguiendo con este tema de la data y lo que los resultados de las investigaciones generan para conocimiento del fútbol a nivel mundial, recientemente se ha hecho, no sé si tendencia, ¿no? Pero se ha hablado mucho y me llamaba también la atención cuando yo lo veía, pero ahora se habla mucho más en el entorno salvadoreño de los tiros libres y que no pones barrera en los tiros libres. Bien, ¿Viene mira, esto fundamentado detrás de algún estudio? Porque hay un medio que también publica el diario de hoy, creo que lo publicó una universidad que define bueno, por análisis científico los beneficios o prejuicios incluso de poner una barrera en un tiro libre. ¿Viene de ahí la historia? Porque también te puedo decir, los corner tienen un 2% de efectividad de remate ¿a favor o en contra? a Dices él. favor. A favor. Entonces, Yo tengo dejemos de todo, patear córner, ¿no? yo tengo todos esos datos. Va a ser divertido hablar de ello. Tengo, desde que grabamos partidos, ya te digo, en élite, porque en otras situaciones no se hacía para partido de 2014, que tengo datos de todos los equipos donde he trabajado en máxima categoría. Yo iba analizando las cosas aparte de los datos que me dieran, ¿no? Y el balón parado, que además hay sitios donde me contrataron específicamente para ser el responsable del balón parado, como pasó en el pasado Mundial de Qatar. Aparte de todas las cosas que hacía, yo era el responsable del balón parado. Yo analizo más desde el ¿Para qué enfoque selección? Para aquellos que no conocen. en Panamá. En Panamá yo fui el responsable del balón parado, ofensivo y defensivo, aparte de un técnico asistente más, aparte de entrenador de la sub-21 y la sub-23. Y en mi análisis siempre toco el tema general, es decir, FIFA, por ejemplo, aporta unos datos muy valiosos en cada Copa del Mundo acerca de cómo se defienden y cómo se atacan los corners, pero con mapas de calor, velocidades, etcétera. Y en esa especialización siempre he dado mucha importancia. Encuentro que sí, que veo cosas que pueden tener más valor o no, pero hay uno que a mí me determina mucho y es que los tiros libres se defienden de espaldas a portería con jugadores que atacan de cara a portería. La desventaja es tan grande del defensor con respecto al atacante que, sobre todo a partir de mi etapa en el Deportivo de La Coruña, en Primera División, cuestionaba mucho, ¿no?, cómo defendíamos los tiros libres, porque entendía que situaciones de juego en las que el rival pone un balón entre portero y línea defensiva con su compañero entrando de cara,
son muy perjudiciales para el defensor, porque el defensor tiene que ir de espaldas, y defender de espaldas, primero, es posibilidad de meterte gol en propia meta. Después, por mucho que trabajes el perfil, el futbolista no va a poder atacar el balón en mejores condiciones que el atacante. Y empecé a ver en su momento algunos indicios de situaciones de juego en las que las defensas se ponían un poquito más atrás. Recuerdo un Rayo Vallecano que defendía con la primera línea el punto de penalti en lugar de en el borde del área. O estas situaciones que Mourinho o Pep Guardiola en principios de 2000 hacían, adelantando la línea defensiva en un tiro libre prácticamente 10 metros del área. Pero acá hablamos de un tiro libre en diagonal, no frontal, no un libre directo. Estamos hablando de un tiro libre diagonal. Frontales en el carril central y también laterales. Te va a gustar lo que te voy a contar. No, porque al final eso lo entiendo cuando te ponen dos en la barrera, ¿no? Dos en la barrera, decís, ¿para qué te lo ponen? Si al final la pelota va a 2 metros del más cercano a la barrera. Aparte, eso es perder dos hombres para mí. Entonces, eso lo entiendo. En el playoff de ascenso a Primera División en España contra el Deportivo de La Coruña, con el Málaga Club de Fútbol, nos encontramos con una defensa que defendía con el portero y 4 o 5 futbolistas en el área pequeña, 3 jugadores en el punto de penalti y 2 en el borde del área. Comentamos en el cuerpo técnico y una de las propuestas mías fue: ¿por qué no les sacamos en corto y en lugar de atacar el área, buscamos situaciones laterales donde poder encontrar un centro que nos permita hacer gol? El rival no se movió, el rival se quedó fijo y marcamos. Eso me dio una idea, ¿no? Porque cuando yo planteo una cosa, también planteo el antídoto. Y ese equipo era uno de los que menos recibió goles en tiro libre en todo el campeonato, en esa segunda división española. Con lo cual, con el tiempo, me gustó tanto y vi que era tan difícil atacar que, en aras de buscar una solución a eso de entrar hacia atrás corriendo como defensor y tocar el balón de una manera forzada, poder atacar el balón de frente. A partir de empezar a trabajar en solitario, porque los entrenadores con los que trabajaba les costaba un poquito el entender que esto podía ser interesante y se ceñían más a la ortodoxia, empecé a ponerlo en práctica. Y siempre voy modificando cosas en función de cómo los rivales van viendo si pueden hacer daño o no. Pero este año, por ejemplo, no hemos recibido en más de 70 tiros libres ni un solo gol. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que funciona. Y después, que es muy difícil atacar la línea defensiva cuando el balón, los defensas lo tienen de cara y el delantero lo tiene de espaldas. El año pasado en la Liga de Panamá recibí un solo tanto y es cierto que no se había defendido como marcamos por un desajuste que hubo, y en Ecuador no recibí ninguno defendiendo así, incluso en la final de Copa contra Independiente del Valle. Eso a mí me dice que es un modelo de trabajo interesante, no es infalible. Alguna vez nos meterán un gol y alguna vez dirán que por qué metemos a la defensa tan atrás. Pero si defendemos 100 veces y no nos meten ningún gol, que valoren las 100 que no nos meten un gol y no la que me meten un gol. El tema de los córners es más complicado. El tema de los córners, nosotros tenemos... Pero notas de dónde viene, ¿no? Porque al final del día también el córner a nivel mundial te genera una base, una cantidad de nuevo ingente de herramientas de prueba para confirmarte que el córner no tiene más que te decía, de entre 2 y 4%, ahora el número no lo tengo claro, entre 2 y 4% de efectividad, de remate hacia el arco del equipo que defiende. Es muy complicado. Por eso, por ejemplo, con una selección como nosotros, que somos una selección bajita, tenemos una media de 1,70 m y enfrentamos a jugadores que siempre suelen ser más altos que nosotros, la tendencia nuestra es a sacar en corto y hacemos mucho daño, porque provocamos que el rival salga de su zona y cuando sale de su zona penetramos para encontrar espacio libre, cosa que no encontramos de otra manera. ¿Cómo hacemos gol nosotros cuando sacamos directo? Pues tiene los ejemplos de los últimos partidos. Goles cerrados al primer palo, acumulando gente, generando arrastres, generando bloqueos. Donde nosotros no podemos competir es en el duelo. Y balones abiertos, donde un defensor ataca el balón de frente contra un jugador nuestro, cuyo mayor tamaño es Julio o algún jugador que ha venido alguna vez como Germán Fuentes, que tienen 1,89 m, eso no es lo normal. Eso no es lo normal en Salvador. En Salvador son todos más bajitos, con lo cual hay que buscar alternativas. Te cuento una anécdota y seguro que ese partido estábamos los dos si no en el Bernabéu, los dos estábamos haciendo el partido. Real Madrid-Betis, temporada 2016-2017. Nosotros planteamos, ante las situaciones de juego del Madrid, que eran
centro de Kroos y remate de Sergio Ramos. Y esa era la estrategia, centro de Kroos, remate de Sergio Ramos. Planteamos 2 marcajes a Sergio Ramos, es decir, un marcaje doble en el que un jugador le tapaba la carrera desde el borde del área y un segundo jugador le tomaba la marca antes de entrar en el punto de penalti. Conseguimos marcar primero, ellos empataron y con empate a 1, ante una situación de córner donde hubo un cambio que un jugador se sale y todavía no sale otro, tuvimos el infortunio de que se dio todo ahí, porque uno de los jugadores, no voy a decir quién es tampoco para señalarle, pero el que tenía la marca de Sergio, vio correr a Nacho por delante y le entró la urgencia de marcarlo y dejó a Sergio y nos marcaron y perdimos el partido en el ¿Pero quién hizo el cambio? ¿Eh? ¿El cambio lo hacía el Betis? Claro, sí, yo entrenaba al Betis. Yo estaba en Claro, el... pero el cambio, la sustitución en esa pelota parada la hizo el Betis. Eso, no hizo el cambio. Me refiero a que estábamos 11, un jugador se lesionó y entre que sale y entra otro nos Ah, quedamos con 10. Al faltar uno en el área, un jugador dijo, al que venga por aquí. Y los chicos a veces son impulsivos y a veces le funciona y tenemos también que ser en eso respetuosos porque al final ellos son los protagonistas, son los que juegan. Pero si tú tienes una marca obligada, sigue con tu marca. Si remata a otro, no es tu responsabilidad. Se fue a por Nacho, dejó Sergio libre y Sergio nos ganó el partido. Esa es una prueba de que lo más claro en el fútbol es tener un gran lanzador y un gran rematador. A partir de ahí, eso es muy difícil de defender. esto de la data en el juego, en un entorno que no está acostumbrado a convivir con ello, ¿cuán complejo es? Y asumo que es complejo nada más en la misma pregunta, el trasladarlo, transmitirlo, comunicárselo al futbolista. Porque de nuevo, el futbolista de alto rendimiento que convive con esto continuamente también sigue siendo ser humano y tiene espacio en su cerebro para cierta cantidad de indicaciones o cierta cantidad de información antes de entrar a un partido. Sin duda. Es decir, a mayor nivel del jugador, por supuesto, es mucho más sencillo tratar cualquier tema. Yo tengo la fortuna de trabajar con los mejores futbolistas de El Salvador y los mejores futbolistas de El Salvador, aparte de ser los mayores capacidades en todos los sentidos, a nivel futbolístico, evidentemente, si son los mejores, son los que mejor entienden el juego, en teoría, ¿no? ¿Y Y pasa? hay muchos que han jugado. Es muy difícil con todos los futbolistas del mundo porque los chicos no quieren la información, estamos en una sociedad de shorts, estamos en una sociedad en la que todo es rápido y un vídeo de 30 segundos es scroll, 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 pues imagínate si tienes que dar información sobre el rival o sobre nosotros. Yo soy educador, aparte, evidentemente me he formado en actividad física y deporte y soy profesor, con lo cual entiendo cómo funciona el cerebro, he estudiado mucha neurociencia, entiendo cómo funciona la transmisión de la comunicación, son muchos años preparándome para ver cómo ser capaz de transmitir mi mensaje como emisor a una mente abierta y cuándo está abierta y cuándo está la atención, y en eso es donde más me apoyo yo, ¿no? Buscar los momentos en los que ellos tienen el canal abierto hacia mí y en ese canal abierto poder introducir la información de la manera que él la pueda percibir, porque no todos la percibimos ni la recibimos de manera óptima, de la misma manera, y eso hay que entenderlo. Eso requiere mucho trabajo, no cualquiera está preparado y todos los técnicos que trabajamos en la élite sabemos la complicación que tiene eso y llegar y adaptarse. Yo estoy cerca de mis jugadores, tengo 43 años, dejé de jugar hace 20, pero es cierto que llevo trabajando en la élite tantos años con futbolistas de todas las edades que estoy acostumbrado a muchos tipos de forma de pensar, ¿no? Actualmente ha cambiado mucho todo, seguro que tú lo sabes, tú eres consciente de cómo está ahora mismo la comunicación, la educación y cómo los chicos que vienen desde abajo vienen con ganas de todo rápido, poca información, mucha imagen, poca palabrería, ¿no? Y a eso tenemos que adaptarnos y es un reciclaje continuo, Fernando, continuo. David, hablemos de futbolistas y en este caso creo que hay temas que la gente en el entorno de la selección del Salvador bueno, habla mucho, quizás, y hablamos mucho porque no lo conocemos, no conocemos la realidad detrás de cada uno de los futbolistas. Hace poco, y vamos a ir tema por tema, si te parece, o futbolista por futbolista, para entender las razones por las que los casos existen. El caso Eric Zabaleta, por ejemplo.
No he llamado a la selección del Salvador en la reciente convocatoria, no ha sido llamado desde tu llegada a la selección del Salvador incluso, desde antes de tu llegada. Él dice no querer estar más en la selección por distintas razones. ¿Has tenido comunicación con él como para intentar convencerle de estar en la selección o es necesario convencer a un futbolista que juega solo 10 minutos por mes en su club? Empezamos porque ser internacional es un orgullo y convencer a alguien de que sea internacional por su país me parece que es un crimen, no es necesario. El, el futbolista que viene a la selección tiene que venir a servir a la patria, a servir a su nación, a servir a su selección, con lo cual me parece que no hay que convencer a nadie. Ya ese principio estaría equivocado, en mi opinión, desde inicio. Empezando por ese caso, yo todos los problemas que pueda haber habido antes, evidentemente no soy responsable, y cuando un futbolista dice públicamente que no quiere venir, habría que ser necio para llamarle, evidentemente. ¿Has hablado con él? A eso te quería decir. Mi forma de obrar, pues también por mi conocimiento de las elecciones y por mi entendimiento de la ética y la estética dentro del trabajo del entrenador, para darle valor a la institución para la que trabajo y al país para el que trabajo, yo no hablo con ningún futbolista hasta que no le conozco personalmente. ¿Eso qué supone? Que cuando se hace una convocatoria, una primera convocatoria, y te doy el caso de los jugadores que llegaron el 8 de enero a entrenar aquí, yo me puse en contacto con todos personalmente, les saludé uno por uno y a partir de ahí establecemos una relación. Con los jugadores con los que no he podido tener contacto previo, yo no puedo establecer una relación y el seleccionador, su obligación es llamar al jugador, al que entienda oportuno, y la obligación del jugador es venir. Si el jugador ya está diciendo que no quiere venir, es absurdo llamarle. No tiene mucho sentido. Aparte de que yo tengo mi valoración del futbolista, porque yo conocí a El Salvador desde hace mucho tiempo exhaustivamente, porque tuve que analizarlo, y esa selección más la aportación de mi análisis previo que hago siempre cuando firmo en un equipo, en un club, en una selección, más la aportación de mi scout personal, yo tengo un scout que pago yo de mi bolsillo, que trabaja en la distancia, más lo que yo conozco, me hace ver que no es un futbolista él, ahora mismo, que esté por encima del nivel de los demás. Yo sigo valorándole en enero, sigo valorándole en febrero, sigo valorándole en marzo, y cuando llega la convocatoria, él no quiere venir. Hasta ese momento, en marzo, no había empezado apenas en la MLS y le había jugado 2 amistosos, pero es que estamos en el mes de octubre y su rendimiento no ha sido el mejor de su carrera ni por asomo. Es decir, ha jugado un partido de Copa, ha jugado un partido amistoso y ha entrado en 3 partidos como cambio y en uno de ellos le han expulsado. Un jugador que a 10 meses del inicio de la competición solo lleva 4 participaciones y encima a mí personalmente no me parece un futbolista que esté a un nivel superior a los que tengo, no me parece o sea, no tiene ningún sentido llamarlo. Si encima él no quiere venir, pues estamos todos de acuerdo. No vamos a hacer un repaso de todo el universo de futbolistas y todos los casos también. Podríamos apegar esta misma respuesta, creería, al caso de Alex Roldán, que también ha dicho por las mismas razones no quiere estar en la selección del Salvador jugando en la... Hay una diferencia con Roldán. Roldán es titular indiscutible en los Seattle Sounders. Roldán es un futbolista que ahora mismo tiene nivel para jugar en la selección. Y además Roldán juega en una posición precisamente que le permite adaptarse muy bien al sistema que nosotros trabajamos, porque ha trabajado más en un 5-3-2, un 3-5-2, que en un 4-4-2. Siempre ¿Y a jugando él hablas? de... ¿A él hablas? Si le hablo, dices, ¿Sí? personalmente, No, le llamas le llamás para estar en la selección. tampoco he podido, Fernando, porque cuando yo hice el análisis de Alex, de tanto lo que tenía antes, como cuando llegó la primera convocatoria que yo pude hacer, que fue la de marzo, puesto que antes no podía contar con él, y él dijo públicamente, con exquisita educación, y de verdad se agradece que alguien que no quiere jugar por lo que sea, pero que es algo que no es responsabilidad mía, porque son temas del pasado antes de llegar yo, diga que no quiere jugar. Si no quiere jugar no le puedo llamar, porque además me parece también de mal gusto que si alguien te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas, porque te lo está pidiendo. Eso no quiere decir que yo te haga una evaluación y te diferencie. Es decir, estamos hablando de un futbolista de nivel selección, demostrado, que está jugando en su equipo, ha jugado todos los partidos, que tiene una categoría acorde a la que nosotros demandamos para competir aquí y ha jugado competiciones
como Liga de Naciones y Copa de Oro y está acostumbrado a eliminatorias mundialistas y a nosotros nos aportaría. Si quisiera venir, él es un futbolista que tiene nivel para contar con él, sin duda. ¿Y qué Y yo tiene no que hacer? tenemos ¿Qué tiene que pasar? primero que él quiera venir, Fernando. Nosotros no podemos forzar a nadie. No sé qué experiencias habrá tenido. Desde que yo llegué a la selección le dije a todo el mundo que todo el mundo iba a querer venir. Y estoy seguro que si él conociese lo que hacemos aquí, cómo trabajamos, el respeto que se tiene al futbolista y el rendimiento que se le está sacando a lo que era 23 partidos sin ganar y que ahora es una racha de partidos donde vamos ganando y vamos entrando en otra dinámica, seguramente quisiera venir, pero alguien se lo No, tendrá no que va a faltar, contar. no va a faltar el que en algún momento diga, David, te invito a Seattle para que venga a cenar, y de repente llega el restaurante y se forma una reunión. ¿Por qué no? Bueno, si eso se hace de una manera educada, adecuada y sin buscar ningún tipo de segundas intenciones, yo tengo claro que él es uno de los futbolistas y podemos ir a los informes, quizás ahora en público son cosas que no se puede sacar, pero aquí te lo puedo enseñar tranquilamente y ver que Alex Roldán es uno de los futbolistas que estaba en mis informes previos, es uno de los futbolistas que estaba en mis informes posteriores y yo le he hecho el seguimiento hasta que él ha dicho que no. Incluso haciendo el seguimiento y diciendo que no, yo todavía en mis informes de los lunes hago un repaso en MLS para ver si ha jugado y lo que me llevo es la alegría de que todos los partidos es titular en Seattle y mete goles y además juega de lateral derecho. Es un puesto que ahora tenemos mucha competencia porque aparte de Brian ha aparecido un Tereso que está excepcional, pero que sería una aportación que a nosotros nos daría Y eso mucho. no te dan ganas de repente agarrar el teléfono y pegarle una llamada. Tengo una coherencia, yo tengo una relación con la coherencia importante y me parece que, sobre todo a la hora de manejar un grupo, es necesario que siempre tenga la misma actuación con todos. Yo con los capitanes y con los chicos jóvenes he tenido la misma actitud. Insisto en que la selección es un sitio donde se tiene que querer venir. Yo iría de rodillas si la selección de mi país me llamara y entiendo que si alguien quiere venir, él lo va a decir, porque para él tiene que ser un orgullo representar El Salvador, no puede ser una obligación. Yo no quiero tener aquí nadie obligado ni buscar a nadie. Por eso, una de las cosas que no hacemos nunca es ir detrás de nadie. Es decir, lo que tiene valor es llevar la ES aquí en el pecho. Por lo cual, si tú quieres tener la ES en el pecho, aquí te esperamos porque estaríamos muy orgullosos de que estuvieras con nosotros. Pero es un proceso que tiene que partir primero de que la persona desee venir, Quiera. por supuesto. Yo te dije en el principio, es la camisa que me pongo y la que me quita el sueño. Después dormiré, más o menos, pero dormiré. Eh, y entiendo el mensaje de llegar, muy sentimentalista también, sentimental, mucha emoción, emotivo, estar en la selección. Pero si me hacen viajar 2 veces de Malasia al Caribe y no juego un minuto, quiero seguir estando. Y te lo pregunto por Nelson Bonilla, 2 viajes y no ha jugado un minuto todavía. Pues quiere estar. Y eso es de valorar, porque viene por esto. Aparte que en su caso en estos partidos, por desgracia, ha sido un tema de lesión y no hemos podido contar con él por ello. Evidentemente él estaba a tope, nadie se hace tantos kilómetros, incluso representando a su país, con la intención de no jugar y yo, por supuesto, nunca traigo a futbolistas, pese a que no tenga la obligación de poner a nadie, simplemente para que hagan un paseo que Y no es un Nelson paseo. quiere estar, te he dicho, se fue ahora después me vas a contar cómo es un viaje desde El Salvador hasta San Vicente, por ejemplo. Él después de ese viaje te dijo, profe, nos vemos en la siguiente. Está comprometido con el equipo desde el primer día que llegamos nosotros y eso lo demuestra en situaciones como esta, que nosotros no podemos contar con él por un tema de lesión y esperemos que esto no le lleve a más para que pueda jugar con su equipo y pueda tenerlo yo dentro de los planes si es que el rendimiento sigue siendo alto, porque Y él con los Gil, ¿qué ha pasado? con los Gil me hablas en plural y, No y vienen parte del mismo, no es un combo. yo creo, y a mí cuando me contrataron y conociendo cómo es el trabajo en federaciones, nunca se trabaja por parejas o por tríos, ¿no? Se trabaja por futbolistas. La historia es larga, no sé si tenemos todo el tiempo para hablar de El ello, que quieras. porque generaría un monográfico y hay que darle valor a las personas que quieren estar, no las que se quieren
servir de la selección para sus intereses personales. Con lo cual, a lo mejor no sé si merece mucho espacio. Yo simplemente te digo que son futbolistas que han venido a la selección con unas condiciones y a la selección no se le condiciona. A la selección se viene cuando te llaman y se viene llorando de alegría. Yo sé de países, casi todos, donde cuando la convocatoria se da por televisión, los jugadores los ven en familia, Brasil, trabajando, por ejemplo. Y no puedes tener a futbolistas que te marcan las condiciones, condiciones que yo, por otra parte, no he firmado con nadie. Con lo cual habría que hablar con los que firmaron esas condiciones y también con los entrenadores anteriores que estuvieron con ellos. ¿Hubo condiciones firmadas para ellos? Sí, ¿O ellos asumen que llegan porque así les dijeron? sí. Eso te lo digo con todas las de la ley porque eso es así. Entonces, han ¿Qué cometido condiciones son? Perdón. las condiciones de jugar primero, las condiciones de venir los tres juntos. ¿Ves que tenía Si que no se hablar de puede los clubes? tres, ¿Ves y que si no tenía se que puede, hablar? y si no se puede, dos. Entonces, yo convoco a los que yo entiendo que puedan aportar. Y sin duda, cuando yo llegué, yo pensaba que dos de ellos, evidentemente, podían aportar, tanto por el nivel de su competición como por el rendimiento que estaban teniendo. En el momento en el que yo recibo con ellos, recibo toda esta información y empiezo a contactar con ellos, pues evidentemente pasan cosas que siempre tienes la ilusión como entrenador de poder rectificar, porque te dicen, no, es que con otros entrenadores han tenido faltas de respeto, con otros compañeros han tenido faltas de respeto, en otras concentraciones han tenido faltas de respeto y tú siempre sientes que contigo no la van a tener. Y evidentemente, como decimos en España, la cabra tira al monte y cuando alguien es así con todos, es de ser iluso, ¿Y pero es te mi pasó? trabajo. Sí pasó, claro que sí. ¿Cómo fue? Empezamos por el principio, porque si no, no tiene sentido explicarlo. La primera convocatoria a la que pueden acceder ellos es a la de marzo. Y en marzo yo venía haciendo un seguimiento completo de su registro estadístico, tanto en Alianza como en Tolima, de todo el año. Y la verdad es que los números eran interesantes. Y tener un jugador de las características de Brian podía marcar diferencias. Hasta ahora no las había marcado, evidentemente. Él no ha ganado todavía ningún partido siendo titular con la selección en todos los que ha jugado y nosotros desde que llegamos ya hemos ganado 5, por lo cual determinante no es. Pero para mí creo que era un jugador que podía aportar. Las mejores selecciones no se construyen con los mejores jugadores exactamente de cada momento. Las mejores selecciones se construyen desde los mejores equipos y los mejores equipos son grupos, los mejores equipos son compañeros, son dinámicas y en ese sentido el empezar con mal pie no dio lugar a que hubiera una posibilidad de crecer como yo esperaba, pero se siguió dando opción. La primera vez que nosotros le llamamos, tanto Fernando como yo, mi asistente como yo, estábamos en la villa esperando a que llegara, porque iban a viajar con nosotros, tenían que resolver un tema de visados a Estados Unidos, y lo primero que hicieron, nada más llegar, primero fue evitarnos, y en el momento en el que pudieron, se escaparon sin saludarnos. No es la mejor manera de encontrarte con el entrenador que te ha llamado con ilusión, un entrenador que con su asistente iba a invitarte a comer en la villa, fuera, tenemos algunos restaurantes donde podemos ir y poder conocerles personalmente, saludarles, decirles las ganas que teníamos de poder, después de tanto tiempo, trabajar con ellos, y nos fuimos a Estados Unidos a trabajar sin haberles tenido contacto. Cuando les teníamos paré con paré. Paré con paré. Por no molestar, no abrimos su puerta, pensábamos que estaban durmiendo, pero ellos mismos nos confesaron que cuando se fueron abandonando la concentración de la selección. Esa es la primera. Esa es la primera. Fernando, ¿yo soy responsable de eso? Pues entiendo que no. Pues a partir de ahí empezamos a entender qué tipo de futbolista nos encontramos y qué tipo de jugadores tengo yo dentro del grupo. Esa es la primera de cuántas. La primera de todas, las que ha hecho una por concentración. Cuando llegamos allí a Estados Unidos, ellos no pudieron llegar hasta el último partido, no pudieron jugar con Bonaire y no pudieron jugar con Argentina. La recepción fue igual de calurosa. ¿Recuerdas que había tenido un problema
con la federación, según él, que no le recogieron, le trajeron aquí, que no había nadie, estábamos nosotros, que no había comida, le íbamos a invitar a comer, tenían viáticos, no. Los jugadores, los compañeros llegaban a las 3 de la tarde, se les puso a un preparador físico a su disposición toda la semana y rehusaron trabajar con él porque no les apetecía, porque no les gustaba, todo eran problemas. Y cuando llegaron allí nosotros, Fernando y yo, les recibimos con cariño, les sentamos en nuestra habitación y le dijimos, aquí estamos, por fin, y vamos a trabajar juntos, este es nuestro modelo de trabajo. Ahí nos confesaron que se habían ido, son ellos mismos los que nos lo dicen, así que no podéis dudar de mi palabra porque ellos mismos fueron los que se confesaron y nosotros, en aras de entender que fue una situación que podía haberse manejado porque ellos tuvieran, por lo que sea, que fueran tímidos, lo que sea. Yo tengo, para que lo sepas, la habitación de mi despacho o habitación en la federación abierta desde que llego por la mañana a las 6 de la mañana hasta que me marcho, para que todo el mundo me tenga a su disposición si necesita algo, y ellos la tuvieron y no la utilizaron. Pero bueno, empezamos a trabajar con ellos y la verdad es que no hubo ninguna cosa rara hasta que el día del partido, por la mañana yo doy la alineación y nos vamos a hacer el balón parado al campo de entrenamiento, porque por la tarde jugábamos y con tan pocos entrenamientos y jugadores como ellos que no habían tenido participación, necesitaba hacer un entrenamiento previo para que entendieran la posición donde iban en situaciones de defensa y ataque. Pues como el menor de los hermanos no estaba en la alineación titular, saboteó el entrenamiento, desapareció, apareció, se fue de un lugar a otro, no calentó, estuvo merodeando cerca de los compañeros para parecer que él estaba, pero a la vez que se viera que no estaba, participar, pero a la vez que no participase. Y al acabar el entrenamiento, a mí que un jugador que llamo con ilusión, que es la primera vez que contacto con él y que le trato con un respeto absoluto, me falta el respeto a mí y a sus compañeros, me parece una gravedad tan grande que bastante bastante poco pasó para que yo por la tarde, para no montar un quilombo y para no generar un problema mayor, se lo comuniqué a los capitanes y decidimos que todo fuera normal, porque con todo el quilombo que había afuera no era de ley que pudiéramos hacer que la leña ardiera más de lo que estaba ardiendo ya. Y al final jugaron los dos. Uno fue titular, el otro fue suplente, jugó minutos, se despidió. Es cierto que me pidió disculpas, eso es de ley. Ayer me pidió disculpas y se despidió con ese respeto. Eso no quiere decir que no sea una falta grave que no se puede dejar pasar, porque el grupo está por encima de todo y nadie tiene el derecho a hacer ver a los demás que es alguien superior, más cuando encima con esa situación nueva no entendimos muy bien a qué venía, ¿no? Y creo que se pasó de la raya y eso a veces es eliminatorio. Bueno, te decía, no vamos a meternos en cada uno de los casos, pero creo que la exposición de este último, porque son casos y la gente quería conocer también, queda bastante amplia. Ahora quedará para que ellos lo conversen en algún momento, lo hablen cuando quieran hablarlo, porque también ya su padre se ha expresado también, ¿no? Ha dicho que están contemplando no volver a aceptar una... El padre nos solicitó personalmente que por favor quería hablar con nosotros porque necesitaba que ayudáramos a sus hijos. Y después de esa conversación que pidió expresamente que gracias por abrirnos nuestro corazón, por abrir nuestro corazón, no dijésemos nada públicamente, él ha sido el que ha hecho pública parte de la conversación y encima mentira. Por lo cual, ya diré yo cuando sea conveniente para todos, por los intereses de todos y para no alterar algo tan importante como es lo que tenemos por delante, que es una clasificación para Copa de Oro, lo que fue la verdad de esa conversación, porque me parece poco ético. En mi cabeza no entra el que yo hable una conversación privada y hacerla pública, y si encima me lo piden, mucho menos. Pero él mismo me confesó que lo que hizo Mayer no tenía perdón y que él mismo le dijo a Mayer que por eso que había hecho, lo más normal, lo más lógico, es que no volviera nunca a la selección. Y se lo dijo su padre. Entonces,
Nosotros hemos seguido trabajando con Brian. Brian ha venido en una ocasión, no pongo en duda que estuviera lesionado en junio, pero no se hicieron las cosas como es adecuado y tampoco movimos nada. En septiembre también tuvo una falta de respeto al grupo constante desde su llegada hasta su marcha y encima no jugó, cosa que aceptó, la verdad, de manera bastante estoica y marchó, y quedó demostrado que si él ha venido con la selección 10, 11 veces y no ha ganado nunca, también ha venido con la selección y el único partido que ha ganado es con nosotros, pero sin jugar. Entonces, a lo mejor lo que necesitamos desde este punto de vista son actitudes más humildes y desde luego de apego a una selección a la que, insisto, se viene a servir. Yo estoy Hay aquí una, como hay una, servidor de El Salvador. Yo no soy quien para venir a servirme de este país que me ha tratado con cariño y que me ha dado la oportunidad de dirigir a la selección nacional. hay una sensación que a partir de todo esto, y cerramos el tema de los futbolistas, para ir cerrando también dentro de poco y no quitarte mucho más tiempo, que hay que ganar a costa de lo que sea. Y esto ya es una opinión de mi parte. En la selección se instalan valores también. No coincido con que se representa la patria se representa de otras maneras, creo, pero sí se representa un valor cultural de un país, como es una selección en un país extremadamente futbolero. El valor cultural lo tendrá en mayor o menor medida de acuerdo a la dimensión que el deporte tenga, la popularidad que tiene en un país particular. En nuestro caso es el deporte y en consecuencia es un valor cultural importante para la sociedad salvadoreña. Estás en una posición de extrema visibilidad como entrenador de la selección, como futbolista de la selección, de extrema exposición también. Pero la selección tiene que construir a partir de todo lo que significa una serie de valores, desde los cuales también pueda convertirse en un reflejo, no ejemplo, sino un reflejo de lo que debe ser una organización ideal, idónea al menos, buscar la perfección, llegar a la excepcionalidad de acuerdo a las condiciones en las que cuenta. Y esto tómenlo como quieran quien esté escuchando, y te lo digo a vos, David, que sos el entrenador de la selección. No se puede llegar a la convocatoria de cualquier futbolista, por bueno que sea, que no atraiga consigo, no lleve consigo esos valores que construyen al final ese reflejo que debe ser la institución de la selección de fútbol. A eso voy también porque hubo historia de amaños en el país y hubo quienes dijeron o existieron opiniones que incluso valoraban la convocatoria de estos futbolistas, aún y a pesar de conocer lo que ya habían hecho. No Nada te más, pongo, es opinión. no te pongo ni un pero, no te pongo ni un pero. Vamos a hablar, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Es decir, el fútbol ahora es muy potente y el fútbol es una transmisión de valores constante desde niños hasta adultos. Y es la pasión que mueve a mucha gente a unirse por algo. Y yo tengo la fortuna de tener una selección en mi país que ha sido campeona de Europa este año y ha metido en la calle a más gente de la que cualquier otra manifestación podría haber movido, y eso permite que nosotros consigamos desde aquí cosas maravillosas. Eso es una cosa y es muy importante. Esa transmisión de valores parte de la coherencia. Esa coherencia estriba en que vengan los mejores, pero tendrán que venir los mejores que quieran venir. Es decir, cosas que se han hecho antes, trayendo a futbolistas, prometiéndoles cosas, porque dan un rendimiento alto a cierto nivel, porque aquí se necesitan, me parece prostituir una selección, me parece hipotecar una selección, me parece secuestrar la casa de todos, porque la selección en el fútbol salvadoreño, todos los equipos en todos los países, es la casa de todos. Y en la casa de todos yo no meto a gente que no va a muerte con la idea. Y es mucho más productivo tener personas, buenas personas, que te hacen un gran trabajo futbolístico, pese a que a lo mejor no pudieran ser los futbolistas que en ese momento tuvieran el pico de rendimiento más alto. Pero son futbolistas que hacen un grupo competitivo. Y te acabo de decir una cosa que es lapidaria. 11 partidos con la selección, 0 victorias.
¿Cuánto tiempo llevamos aquí, Fernando? Llevamos 9 meses. 5 victorias en 13 partidos, 4 empates, 4 derrotas. Esos son los números. Y él no ha ganado nunca. Entonces vamos a empezar a poner en valor a los que ganan con la selección, porque si ganan con la selección es porque pueden ganar con la selección. Comportamientos que se han hecho antes también, que no son solo de ahora, se han venido permitiendo. Yo tengo que dar siempre, y le pasará al entrenador que venga, el beneficio de la duda a las personas que no conozco. Pero a mí me lo hacen una vez y ya está. Porque entonces estoy partiendo el grupo y no estoy respetando ni a la institución, ni al grupo, ni a mí mismo, ni al país. ¿Cómo David tiene un partido, bueno, una serie de partidos, 2 en casa, y todavía no tenés el boleto para la Copa Oro el próximo año? ¿Cómo llevar a que la afición crea en tu selección? Y con esto cierro. En tu Vale. selección, en el ambiente de pesimismo que ha crecido a partir de la derrota contra una selección como San Vicente y las Granadinas, que lo que lleva es exponer un montón el lugar a donde se encuentra también el fútbol de El Salvador. Para mí es muy fácil, es muy fácil. Primero, porque aquí había un histórico, si nos vamos a los datos, que te hace ver que cuando tú juegas en Liga B, como le ha pasado alguna vez a la selección, o ganas todos los partidos, o alguno pierdes o alguno empatas con equipos de Liga B, porque son tus rivales en ese momento y tienes el nivel que tienes. Cuando juegas clasificación para el Mundial, y le ha pasado en los años 10, en los años 0, en los años 90, en los años 80, El Salvador ha tenido resultados dispares, como le ha pasado a Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, porque los enfrentamientos igualan y evidentemente siempre puede pasar uno de los 3 resultados. ¿Qué es lo más lógico? Que el equipo grande se coma al chico, pero en el fútbol no existe lógica. Con lo cual, el perder un partido de 4 en una clasificación, que son 6 partidos, evidentemente nos duele más que a nadie, porque yo soy el que más ilusión tenía junto a Fernando en poder ganar 4 de 4, meternos en Copa de Oro mañana y poder celebrar con toda la gente en Cuscatlán una fiesta. Pero no ha podido ser por ahora. Y evidentemente las competiciones, y tú que sigues la Champions hasta ahora, que han hecho el modelo suizo, son de 6 partidos en fase de grupos, donde tienes que quedar primero ganando mínimo entre 10 y 12 puntos, ¿no? Nosotros nos hemos ganado el privilegio de poder ascender a Liga A y jugar Copa de Oro en los 3 primeros partidos, porque han sido 3 victorias. Y evidentemente nunca es sencillo, porque El Salvador está en Liga B porque no tenía nivel para estar en Liga A. Nosotros nos hemos encontrado un equipo el año pasado descendido porque no fue capaz de ganar y solo perdió y empató todos los partidos que tenía en Liga A, y por eso está en Liga B. Vamos a tener la paciencia, primero, de haber reconvertido una situación de 23 partidos sin ganar a 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas con Perú, Argentina y Costa Rica, entre otros, y valorar que sobre esto se construya. A mí quiero que me exijan resultados. Lo dije el primer día que llegué a El Salvador. Yo no voy a prometer trabajo, y estoy aquí desde las 6 de la mañana, y no sé a qué hora me voy a ir. Pero yo no voy a prometer trabajo, porque el trabajo se supone. Yo voy a prometer resultados. Y el día que yo no tenga resultados, que me cuestionen y que me cuestionen en mi derrota. Y opinión, por supuesto, que la gente opine lo que quiera, porque yo respeto el derecho a que opine todo el mundo. Pero si me cuestionan las derrotas, que me cuestionen también, que no me cuestionen las victorias. Y a partir de ahí, El Salvador tiene que crecer. ¿Qué es más fácil? Y tú me lo decías antes. Crecer y hacer que esto se convierta en otra vez una federación seria, como está siendo desde que ha llegado la nueva comisión formal, donde las cosas se hacen con un criterio, donde el máximo responsable es el seleccionador, con victorias, o crecer sin victorias. No se puede crecer sin victorias en fútbol. El fútbol es ahora. Y lo que tenemos ahora en el presente es liderato del grupo nuestro de Liga de Naciones. No se puede estar más alto, se puede tener más puntos, pero no se puede estar más alto. Y el año que viene participaremos en los 2 partidos que nos quedan de Copa del Mundo para pasar a la siguiente fase. Esa es la realidad, con 5 partidos ganados, 4 empates y 4 derrotas. Eso se puede opinar de ello y valorar de una manera subjetiva, pero los datos objetivos son esos. Sobre eso, Fernando, es más fácil crecer. Y la selección la estamos haciendo crecer y a la vez estamos ganando. Así que estamos, por lo menos, mucho mejor que en 2023 y que en 2022. A partir de aquí, el equipo
se juzgará mi trabajo, se evaluará mi trabajo mejor, porque en el juicio solo van los que están acusados. Mi evaluación se hará desde mis victorias y mis derrotas. Y yo asumiré mis derrotas, pero también asumo mis victorias y las victorias de mi equipo. Con lo cual vamos a ser muy críticos en la derrota, vamos a ser muy críticos en el empate y vamos a ser también críticos en positivo con la victoria, que ya ha habido muchas más de las que había en los últimos años y medio. Se puede juzgar, bueno, evaluar, no juzgar, evaluar el resultado. El juego, no el resultado. Evaluar el juego es siempre subjetivo. Evaluar el resultado no es más objetivo que nada. Y yo he vivido toda la vida con eso. Yo en mi carrera como técnico he tenido diferentes situaciones competitivas. Yo venía de ser subcampeón de Copa en Ecuador contra Independiente del Valle y nadie dijo lo bien que jugamos ese partido. Todo el mundo se quedó con que el campeón fue Independiente y fue a Copa Libertadores y nosotros nos quedamos fuera. Por el año pasado tuve los mejores números que había tenido Sporting en Panamá en Copa Centroamericana y sin embargo no clasificamos para Champions. Por lo cual, ¿qué es lo que importa? A la gente le importa el resultado, a la gente le importa ganar. Y yo voy a reivindicar las victorias, porque el día que yo no gane, como ha pasado en otros sitios, tendré que marchar, porque si no ganas te tienes que marchar. En el fútbol hay una ley que es ganas, sigues, y si no ganas, lo más normal es que no sigas. Yo también como entrenador, no como asistente, porque he tenido muchas experiencias en las que no hemos acabado, tanto en Betis, Olympiacos, Málaga, Deportiva La Coruña, no hemos acabado el contrato, pero yo, en todos los sitios donde he trabajado como entrenador, me he ido cuando he querido o he finalizado mis contratos. Por lo cual, estoy muy orgulloso. Siempre dicen que uno no deja de ser, nunca será entrenador hasta que no le echen la primera vez, pero esto ahora mismo no me ha pasado y yo reivindico el resultado. Y el día que las cosas, ojalá no pase nunca, fueran mal, tú podrás decírmelo, me dirás, David, tú me dijiste un día que había que ganar y yo te diré, claro que sí. Y si no gano, es normal que la gente pierda la confianza en mí. Pero si A eso gano, íbamos, ¿no? Cuando hablábamos en el arranque de los medios de comunicación y demás, que termina siendo preso de las palabras, al final llegará algún día donde se juegue muy bien y no se gane. seguro, No me seguro. De digas hecho, entonces que se jugó bien. no, no, eso no quiere decir que no. Mira, por ejemplo, los 6 primeros partidos no los ganamos. Y yo rescaté cosas muy interesantes. Rescato un buen planteamiento contra Inter Miami, rescato 25 recuperaciones en campo contrario contra Costa Rica, pero soy consciente de que no llegábamos al área. Rescato un buen posicionamiento frente a Argentina, pero te hacen 3 goles, eso no es justificable, te han ganado, por mucho que tú plantes un buen partido. El empate de Honduras no me vale, porque aunque digan que hice un buen primer tiempo, el equipo no terminó ganando. Entonces son situaciones que yo puedo evaluar y podemos hablar de fútbol. Insisto que respeto la opinión de todo el mundo y la defiendo a muerte. Todo el mundo tiene que opinar, no todo el mundo tiene la misma respetabilidad de su opinión, porque no todo el mundo puede hablar desde el conocimiento, pero todo el mundo tiene derecho a opinar. Ahora, que la crítica desde la derrota tiene sentido, porque evidentemente no cumple sus objetivos, pero la crítica desde la derrota solo se puede valorar desde ese punto subjetivo. No me ha gustado, no han jugado bien, van a perder, pero los datos son los datos. Por lo cual, en esto no tengo ningún miedo a ser esclavo de mis palabras, porque es el fútbol. Tengo una profesión en la que vivo con la espada de Damocles pendiente de un hilo cada día de mi vida. Y sé que cuando las cosas no funcionen a nivel de resultados, seguramente se acaben los procesos. Hasta ahora no me ha pasado y toco madera que aquí logremos tanto ir a Copa de Oro ya en la próxima eliminatoria, que es lo que queremos decirle a la gente, que esté con nosotros, que va a disfrutar, que vamos a vivir 2 partidos emocionantes y vamos a meter en Copa de Oro otra vez a esta selección y vamos a disfrutar de nuevo de todo lo que quiere el salvadoreño, que es ver a su selección competir con los mejores. En eso estamos, en llevar a la selección a los mejores. Pero no se puede venir del infierno y llegar al cielo sin hacer la travesía del desierto, Fernando. Y si esa travesía David es Dóniga. historia, mejor. David Dóniga, muchas gracias, de verdad. Ha sido más tiempo de lo que habría contemplado, pero hemos tocado un montón de cosas, hemos hablado un montón de historias. No sé todavía si te gustan las pupusas. Me gustan, me gustan. Y a mi familia les gusta también, han disfrutado. Bueno, Es ya cierto está. que yo me cuido mucho la alimentación y solamente las tomo de vez en cuando para celebrar alguna ocasión especial, pero disfruto mucho de El Salvador y de su cultura. Las pupusas de los domingos también, y una vez a la semana no hacen daño nada a nadie. Entonces, a consecuencia de eso, la pupusa además no va a la panza, va al alma.
Sobre todo más de arroz que de maíz, en mi opinión. Muchas gracias, David, técnico de la Selección Nacional de El Salvador, y a ustedes también. Leo sus comentarios cuando termine toda esta historia. Les mando un gran abrazo. Un placer, Fernando. Otra.